Tema 1. La educación infantil en el origen del sistema educativo español. Contexto. 3 fenómenos sociopolíticos importantes en el siglo XIX. Las revoluciones que transformaron los estados despóticos en liberales, como la Revolución Francesa 1839 a 1848. Aparición de naciones como Alemania e Italia y los sistemas educativos nacionales. La Revolución Industrial en el Reino Unido que se extendió por Europa, implicando nuevas exigencias socioeconómicas. La Revolución Francesa planteó la necesidad de modernizar el Estado, culminando un proceso iniciado tras el Renacimiento. En España hubo años duros de alternancia entre absolutistas y liberales que terminaron con la muerte de Fernando VII en 1833. Los antecedentes del sistema educativo liberal español son el Informe Quintana de 1813 y el Reglamento General de la Instrucción Pública de 1821. La configuración del sistema educativo español. Las bases del sistema serían la uniformidad, gratuidad y centralización de la enseñanza pública, la libertad de enseñanza y 3 niveles educativos. La Ley Moyano de 1857 fue la primera en defender la estructura general del sistema educativo. La educación infantil, llamada escuela de párvulos, apareció como el nivel inferior de la enseñanza primaria en la Ley de Enseñanza Primaria de 1838. Esta ley reconoció la obligación de los padres de ocuparse de sus hijos, la necesidad de crear una escuela normal y las escuelas de párvulos. La Ley Moyano consideró la educación infantil como el primer nivel de la primaria y animó a la creación de escuelas de párvulos. El desarrollo de la educación infantil en España fue lento por el atraso económico, falta de escuelas y desigualdades. El Estado asumió el papel principal en educación, aunque la Iglesia católica tuvo más facilidades. La lucha entre la Iglesia y el Estado por el control de la educación fueron constantes en el siglo XIX. La burguesía liberal no implementó los principios defendidos en 1812, lo que perjudicó a la educación primaria. El nacimiento de la escuela infantil como institución asistencial. La Ley Británica sobre la Salud y la Moral de los Aprendices de 1802 establecía límites al trabajo infantil y la provisión de instrucción elemental. Surgieron instituciones pedagógicas como el Instituto de Pestalozzi, las escuelas de Bell y Lancaster, la Escuela Infantil de Owen y el Jardín de Infancia de Froebel. En Gran Bretaña, el modelo de Infant School se extendió entre las clases medias, influenciado por las ideas de Pestalozzi y Froebel. En Francia, el gobierno intervino financiando las salles de asile, encomendadas a mujeres e inspeccionadas por un cuerpo especial. En España, el impulsor de la escuela de párvulos fue Pablo Montesino, quien conoció la obra de Pestalozzi y Froebel en su exilio en Londres. La educación infantil y su trascendencia educativa. Mariano Cardedera afirmaba que las escuelas de párvulos eran establecimientos de educación, no solo de beneficencia. Comenio, Rousseau y Pestalozzi defendían la necesidad de educar desde el nacimiento, iniciando un proceso de pedagogización de la infancia. Pestalozzi sitúa a los niños en relación con la cultura y la naturaleza, subraya la importancia del desarrollo de actividades a través del juego, las actividades manuales, físicas, el canto y el lenguaje. Montesino tomó de Pestalozzi la metodología, el papel del maestro y la formación, el papel de la escuela y el concepto de educación. A través de las escuelas de párvulos se intentó mejorar la sociedad española introduciendo la educación de las mejores prácticas observadas en otros países. Los resultados iniciales no fueron satisfactorios debido a la formación deficiente de los primeros maestros de párvulos y a las condiciones inadecuadas de los edificios escolares.